Hola hermanos, para felicitarlos porque tienen un dominio de la palabra y es un gusto escucharlos hablar de santidad y realmente la santidad además es una bendición en sí misma, independientemente de lo que traiga o no traiga, en sí misma ya es bendición. Así que estamos de acuerdo en montones de puntos. Hay otros en que obviamente diferimos, con todo respeto y amor, ¿verdad? Pero lo importante es no quedarse con dudas o hasta donde se pueda, porque es normal también estamos en un proceso de entender la palabra y de interpretarla, porque todos estamos en esta lucha por tratar de intentar entender cada esquinita, cada rinconcito de la palabra. Y bueno, entonces en ese sentido yo mi pregunta, creo que estamos totalmente de acuerdo en que el conocimiento del mundo está sucio y es solamente, la diferencia es que para nosotros es como hablar con la gente en su propio lenguaje. Es decir, como Pablo hablaba a los griegos en griego, hablaba a los hebreos en hebreo. Y y también eso es del mundo. El griego es un idioma del mundo, por ejemplo, sucio. No es jamás el griego lo mismo que hebreo. El hebreo es un idioma mucho más santo, ya, aunque sea cultural, es mucho más santo que el griego. Sin embargo, pues Pablo hablaba en griego con los griegos y hablaba en arameo con los que tenía que hablar en arameo. Entonces, en este sentido, por lo menos para mí, el idioma de la filosofía es un idioma que Dios me permitió manejar para abrir un portillo, para arrancar toda esa maleza que hay en el terreno de estas personas, que yo la tuve, por eso la entiendo. Agarrar toda esa maleza, arrancar esa maleza y preparar el terreno con su propio idioma para que venga, por ejemplo, la palabra que diste en las conferencias, que es la palabra de Dios, venga a sembrarse como una semilla hermosa que caerá dependiendo de, como dice la Biblia, dependiendo del territorio, podrá realmente crecer o simplemente se perderá, como dice la palabra. Pero nuestro objetivo es arrancar la maleza. No es jamás, de ninguna manera, sustituir la palabra. Y eso nos gustó mucho de las conferencias, porque nosotros arrancábamos maleza y ustedes venían con la palabra a sembrar, pero ya a un terreno debilitado, a una filosofía debilitada, desde adentro, como hace poco dijiste, con el argumento de reducción al absurdo. Usábamos, como hace poco dijiste tú, el argumento de reducción al absurdo desde adentro, poner la bomba desde adentro, pero nunca jamás porque estemos venerando ni admirando una filosofía tan inferior a una inteligencia que domina todas las galaxias, que hace que los planetas jamás puedan chocar, a ese Dios infinito y poderoso al que todos adoramos, jamás sustituyendo su palabra, ¿verdad? Nunca, jamás, por lo menos en mi mente, ni siquiera de lejos ha pasado semejante idea. Una de las experiencias que tuve con Dios en una iglesia, recuerdo que cuando yo dije, de verdad Dios existe, en una experiencia que tuve allí, y yo como por primera vez diciendo, existe, es verdad, que fue para mí una gran sorpresa. Recuerdo que inmediatamente que yo tenía a Manuel Canta aquí, pero te puedo decir que en micras de segundo, como ni siquiera en un minuto, en micras de segundo lo hice así. Ok, es obvio que si Dios existe está arriba, es evidente, es obvio, es indiscutible, es innegable, es indudable que Él está arriba. Y siempre ha sido así. Entonces yo lo que uso es
por lo menos yo, la filosofía para romper a la misma filosofía, como una especie de autosuicidio, como una especie de suicidio de la misma filosofía. Por lo menos ese es mi propósito. No sé si soy evidencialista o qué, pero te digo que de ninguna manera me daría vergüenza siquiera pensar en sustituir la inmensa palabra del Señor. Eso por una parte. Por otra, has hablado de sabiduría, que también estamos de acuerdo. La sabiduría, por supuesto, es el conocimiento. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. De lo que no has hablado, no has mencionado, digamos, muy específicamente, es el término ciencia, que también viene en la Biblia. Y también viene en la Biblia como un don y un regalo de Dios, nunca como un pecado, nunca como un alejamiento del Dios Altísimo, eterno, creador, sino al contrario, como un regalo de Él, ¿verdad? Y voy a leer algunos pasajes que estábamos buscando aquí. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es decir, ahí, por ejemplo, está ligada a sabiduría. Pero hay otros momentos en que es en sí misma. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No veo más de ciencia que estábamos buscando por aquí. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, bueno, tampoco, parece ciencia otra vez. Ajá, no, pero es que hay como 10. Es que hay como 10. Ciencia. En el caso de Daniel, yo tuve como tengo relación directa con el Señor, yo le pregunté a él que si esto de la filosofía era malo, porque en la mayoría de las iglesias decían las falsas filosofías, las vanas filosofías, la vanagloria, y todo este cuento, ¿verdad? Y entonces yo estaba muy preocupada, y yo tengo pues una relación íntima con el Señor, y yo le dije, Señor, qué torta, porque yo me formé así, entonces decime si esto es malo. Con toda honestidad yo lo aceptaré. Y él me llevó a un pasaje, le digo porque yo le decía, llévame los dedos donde vos querás, yo cerraba los ojos. Él me llevó a un pasaje que dice que Daniel dominaba toda la ciencia de su época. Y ahí se está refiriendo a filosofía, se está refiriendo a la sofística y a la ática, donde empiezan ya Platón y Aristóteles, todo eso él lo manejaba, sobre todo la sofística, que era muy inferior a la filosofía que vino después. Él la conocía perfectamente y él usó esa filosofía, esa ciencia y todo eso que él conocía, lo usó para servirle al Señor Altísimo en el que creemos, incluso en territorio como Babilonia. Y entonces yo dije, wow, respiré y yo dije, bueno, voy a usar lo que yo sé a favor de Dios, ¿verdad? Entonces no es porque crea que eso es gran cosa. Para mí, como Pablo, es cualquier porquería. Sin embargo, Pablo nunca renunció a eso cuando hablaba con los griegos. Pablo la usó. Dijo que es un trapo de inmundicia. En comparación con Cristo es un trapo de inmundicia. Pero eso no significa que ese trapo de inmundicia no pueda ayudar a derribar puertas y muros y a poder comunicarse con estas personas que están en el otro lado. Ese es... Sí, exacto. El mal es lo que nos permite ir al bien, porque no el mal en sí, sino la conciencia de él. Muchas gracias, Marisela, por tu comentario y también parte de tu pregunta. Quisiera decir primero que podríamos decir una gran diferencia entre el evidencialismo y el presuposicionalismo. Es que el evidencialismo solo se queda en la superficie, solo se queda como... no se profundice, se queda ahí, solo se enfoque en artefactos intelectuales, solo se enfoque en un argumento sin tomar cuenta de la cosmovisión entero. Mientras el presuposicionalismo usa las evidencias, pero antes de usar las evidencias tiene que primero abordar la filosofía de las evidencias.
Entonces toma en cuenta toda la cosmovisión del incrédulo, puede ser hindú, puede ser ateo, cualquiera que pueda ser. Entonces vemos una diferencia en que el evidencialismo no está enfocándose en simplemente mostrar los precompromisos religiosos del corazón humano, como el presupostolanismo quiere hacerlo, el método bíblico. Entonces, si por ejemplo en tu apologética tú estás presentando evidencia, pero estás presentando evidencia dentro de un contexto de una cosmovisión cristiana, estás haciendo lo correcto. Y cuando estás contrarrestando una evidencia que fue presentada, por ejemplo, cosmovisión atea, y estás abordando la filosofía de las evidencias para mostrar que en verdad no tiene evidencia contra el cristianismo y por el mismo cosmovisión atea, estás haciendo bien. No estás haciendo nada mal. Eso es el propio uso de las evidencias, porque estamos reconociendo que las evidencias no son neutrales, no son abstractos. Las evidencias son creados y personales porque son de Dios. Y estamos revelando al hombre impío de que están malinterpretando las evidencias que tenemos hoy en día. El segundo punto, diré, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo simpatizar con lo que tal vez has presenciado cuando se relaciona de la filosofía y cómo la iglesia ha percibido la filosofía y las referencias a la filosofía vana. Yo me acuerdo viendo una vez un panel de preguntas y respuestas de diferentes pastores y les preguntaron sobre la psicología. Y la psicología preguntaron, ¿puede el cristiano tener algo que ver con la psicología? Yo me acuerdo de la respuesta de unos los pastores y después los otros pastores están de acuerdo diciendo, bueno, la psicología en verdad es malo y los psicólogos son malos, simplemente es el hombre tratando de manipular y entender el hombre. Y en parte ahí lo que respondieron, especialmente descartaron la psicología por completo y dijeron, tenemos que ver a la consejería bíblica. Y no estoy negando eficazmente la necesidad del consejo bíblico y tampoco estoy negando en que la psicología ha sido usado como una herramienta por los humanistas, por los incrédulos, para tratar de manipular a la gente y tratar de cambiar la manera que perciben la realidad de la gente. Pero tenemos que tomar en cuenta, sí es nuestro deber como criaturas de Dios racionales, estudiar y entender cómo trabaja la creación de Dios, cómo trabaja la mente humana. Y no es simplemente descartar esto en la psicología, la filosofía y diferentes aspectos y estudios que existen. Esto es simplemente son diferentes aspectos del trabajo cultural del hombre, incluyendo la filosofía y la psicología. Lo que necesitamos esencialmente, y la razón por que muchos pastores, muchas iglesias han respondido de una manera negativamente a estos aspectos intelectuales y de academia, es porque solo han sido expuestos a filosofías y a teorías psicológicas desde una cosmovisión no cristiana. Y lo que tenemos que desarrollar, lo que tenemos que hacer es no tomar prestado de las teorías que ya están en ese mundo, las teorías que son de esta cosmovisión del incrédulo, sino más bien tenemos que desarrollar una filosofía cristiana derivada de los principios bíblicos. Una filosofía de psicología también fundada de los principios bíblicos. La Biblia nos ayuda a formar el marco para poder desarrollar y construir eso. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Uno de los escritores, y pues voy a ser honesto y decir que no entiendo todos sus escritos simplemente porque todavía estoy estudiándolo y es bien complejo en su lenguaje, pero uno de los filósofos cristianos que se dedicó toda su vida en tratar de desarrollar eso fue Herman Dooyeweerd. Uno de sus libros está disponible en español, que creo que es Los raíces del mundo occidental. Y él dedicó su vida de tratar de desarrollar una filosofía cristiana de la vida como se aplica a toda la vida. Entonces la psicología, la filosofía, la teología, etc. Necesitamos esencialmente como iglesia no solamente tener una fe cristiana, sino ¿qué dice nuestra fe cristiana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos decir de la psicología y la filosofía desde una cosmovisión cristiana?
que está de acuerdo con la Escritura y no en contra. Y eso es lo que nos toca desarrollar. Yo fui primero. Bien, muchísimas gracias, Steve, Julián. De verdad que toda esta semana ha sido de muchísimo aprendizaje. Quiero comentarles en esta misma línea sobre estos temas del concepto de evidencialismo y suposicionalismo. ¿Lo dije bien? Siempre me cuesta mucho. Presuposicionalismo. El CIV empezó, yo recuerdo que en las primeras reuniones que tuvimos, Alex y ahí unos pocos, empezamos con tal vez sin tener los conceptos claros de que estamos haciendo evidencialismo. Con mucho de esto, y hemos venido trabajando bastante este concepto. De hecho, ya va a ser la tercera vez que traemos al creacionista Dave Nutting y Mary Jo, que son muy evidencialistas. Hemos visto fruto con esto. Últimamente, bueno, yo empecé a ver en la parte de presuposicionalismo cuando Alex, que trajo un libro hace un tiempo de Jason Lyle, que es creacionista, nosotros lo conocen muy bien, del ICR, y empecé a leer el libro, que Alex me lo pasó inmediatamente, y yo como que se lo arrebaté, realmente, se lo robé y se lo secuestré, lo tengo ahí, y lo he leído, y empecé a ver esos conceptos. El libro por ningún lado dice que está tratando este enfoque presuposicionalista, y de verdad que aprendí muchísimo. Yo vi toda una forma diferente de cómo abordar al escéptico, y bueno, ahora estamos aquí, vemos su enfoque. De pronto, se los confieso, hemos estado un poco como, estamos tratando este otro enfoque, es el enfoque correcto, muchachos, y había cierta preocupación, se lo vamos realmente a declarar ahora, pero durante lo que ha pasado en la semana hemos visto que hemos aprendido mucho, hemos visto el enfoque, yo creo que hemos estado aprendiendo cómo trabajarlo, pero siempre ahí seguimos con dudas. Ahora, por ejemplo, yo le decía a los muchachos, bueno, este enfoque suena muy razonable, hay mucha lógica dentro de esto, pero ¿cómo en la práctica? ¿Cómo aplicamos esto? Y yo veo un reto grande en llegar y abordar al escéptico con este método. ¿Cómo podemos llegar a aplicarlo efectivamente? Bueno, eso es algo que tenemos que empezar a experimentar, tal vez, ver cómo se funciona esto. Ahora, otros dicen, bueno, es que tal vez, y yo me incluyo, quizás un equilibrio entre el presuposicionalismo y el evidencialismo para tener un balance. Y bueno, no sé, yo veo resultados como el lunes en la conferencia, lo que hizo Marisela, lo que pasó ahí, que fue como más trabajar la filosofía pura y transformar la mente de la gente, porque llegó mucha gente diciendo, es que yo soy ateo, aquí deben haber otros ateos, decía uno de los muchachos, y salieron confundidos en su pensar diciendo, un momento, yo no soy ateo, soy agnóstico. Esta charla cambió mi forma de pensar. Ella les movió las bases con pura filosofía. Claro, plantó, como dice ella, las bases, y afuera los agarramos y los pusimos a dudar más todavía. Un muchacho se acercó a mí al inicio, bueno, cuando terminó la conferencia, y me dijo, muchachos, que yo necesito hablar con ustedes. Yo creía que yo era ateo. No, yo soy agnóstico, pero ahora tengo más interés en la apologética. Yo quiero aprender más, cómo los contacto, pero yo quiero algo personal. Y se ve fruto por ese lado también. Entonces, estamos como trabajando ambas partes, estamos definiendo. Creo que ha sido muy enriquecedor toda esta semana, y muchas gracias, de verdad. No, de nada. Quiero hacer una aclaración. Tenemos que hacer una distinción entre las evidencias y el evidencialismo. Porque simplemente referir a las evidencias no significa que uno es evidencialista. Usar las evidencias no significa que uno es un evidencialista. Si es usado dentro de su propio contexto, la evidencia se puede usar dentro del presuposicionalismo. Lo que queremos apartarnos de tal vez esos términos de evidencialismo y presuposicionalismo, y solamente usar la palabra un método, una apologética bíblica, y seguir esos principios bíblicos para formar. Y vamos a ver que es
personalmente, como yo he visto y como muchos estudios han realizado, el método de apologética bíblica se resulta en el presuposicionalismo, y eso incluye los usos de las evidencias, pero los usos apropiados no son mal presentados. Entonces, tenemos eso en cuenta, pero también toma en cuenta, puede ser que el presuposicionalismo es algo tan nuevo que toca tiempo para aprender y desarrollar, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso fue mi experiencia. A mí me tomó harto tiempo haciendo el cambio del evidencialismo y al presuposicionalismo. Ahora veo atrás y, oh my, qué argumentos presenté, qué evidencias presenté. Estuve tan contento, pero después aprendí que mi amigo hindú todavía sigue siendo hindú, pero también medio cristiano. ¿Qué pasó? Porque no abordé su cosmovisión. Pero ¿sabes qué? Mismo si no sabemos todo, la metodología y presuposicional, y solo sabemos el evidencialismo, pero estamos dispuestos a aprender cómo podemos conformar nuestro método a lo que enseña la Escritura, a los principios bíblicos. Si seguimos de esa manera, a pesar de nuestras fallas, Dios puede usarnos. No tenemos que ser perfectos. Deberíamos seguir como estamos siendo santificados. Deberíamos seguir, perseguir y tener el anhelo de conformarnos a la palabra de Dios para ser más consistentes, pero sabiendo que Dios todavía nos puede usar, aunque no somos perfectos y totalmente consistentes. Y es mejor estar ahí y decir algo que no decir nada en la universidad. Tienen que estar ahí. Están haciendo un gran trabajo ahí en la universidad de ser testimonio del Evangelio. Tengo varias preguntas. La primera es la más fácil. No pude copiar los 3 libros que mencionaste en la última charla, o la penúltima. Ok. Los primeros 2 libros no pude apuntar. Sí, te voy a dar los títulos. Me alegra porque yo voy a responder a las preguntas fáciles, y todos los difíciles Julián lo va a responder. Son ¿Por qué todavía creo? Por Joe Boot. En español. Eso está en español. Clear lo tiene. Si quieres en inglés, pues la traducción, Why I Still Believe. Por Joe. Joe Boot. Joe. Como bota en inglés. Exactly, como una bota, like a boot. Boot, okay. Joe Boot. Por el mismo autor también es Searching for Truth. Esa está en inglés. Por Joe Boot también. También, sí. Bueno, te van a mencionar el título del libro de Jason Lyle, que es también ese método, es The Ultimate Proof of Creation. ¿Perdón? The Ultimate Proof of Creation. Jason Lyle. Tampoco yo lo traduciría como la prueba definitiva de la creación. Esa es otra opción. How Then Shall We Answer. También por el mismo autor. How Then Shall We Answer. En español, aunque no está traducido todavía, sería ¿cómo deberíamos responder? How Then Shall We Answer. Y los otros libros son Always Ready by Greg Bahnsen. You have that one. And Pushing the Antithesis, which I think you may already have as well. Okay. Pushing the Antithesis en español es Prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla por Greg Bahnsen. Eso está en la web. Ya. Solo está disponible en línea digitalmente. Si ustedes quieren ver los derechos para ver si pueden imprimirlos, investiguen porque vale la pena. ¿Tienes otras preguntas? Bueno, luego un comentario, simplemente evidencia sin filosofía son hechos brutos. Exactamente. Y el gran engaño del humanismo es proponer un ámbito neutral. En realidad, detrás hay una cosmovisión. Exactamente. Pero quieren hablar como si fueran hechos brutos que ellos, por su autonomía, pueden tener como hechos. Seguimos a los hechos.
Sí, y los hechos brutos esencialmente, si son hechos brutos, se reducen en hechos que deberían ser indiscernible, ininteligible para la mente humana, indiferenciado. No hay nada que nos puede causar que nos relaciona con los hechos. No podemos razonar cómo podemos interpretarlos. Sí son hechos brutos, pero son hechos creados en realidad. Sir Arthur Eddington habla de los pescadores y cada red pesca diferentes peces. Entonces, la red de los humanistas del materialismo metafísico simplemente no pesca dioses, no pesca ángeles, no pesca espíritus, porque por definición no lo puede pescar. De ahí la necesidad de ir a sus presuposiciones. Una muy buena analogía. Luego, tengo mucha curiosidad. Bueno, quiero felicitarles porque no he visto aquí en Costa Rica el uso del método de Van Til tan consistente como ustedes esta semana, los dos han usado ese método que francamente vi varias personas como les quitó las bases y estaban preocupados. Entonces, gracias por este gran esfuerzo. Es nuestro placer, es para la gloria de Dios. Me gustaría saber qué es la diferencia entre el argumento trascendental de Van Til y el argumento trascendental de Kant. Porque algunos acusan Van Til de robar esta idea de Kant. Sí. Pero van en direcciones totalmente diferentes. Tengo que ser honesto en decir que nunca he abordado un estudio comparativo de los dos. Sí, conozco obviamente el argumento trascendental de Van Til, pero nunca lo comparé con el argumento trascendental del Kant. Sí, me gustaría estudiarlo, abordarlo y te puedo dar una respuesta después, pero lo que sí puedo decir es, obviamente, Kant y Van Til tenían dos cosmovisiones diferentes y por eso tenían tal vez una diferente manera de abordar el argumento trascendental. Sin embargo, yo sé también que Kant sirvió como influencia por Van Til y por cuenta que también nació de influencia también por Dewey y algunos otros pensadores. Esencialmente estaban respondiendo y tratando de reformar los pensamientos y la filosofía de su tiempo según principios bíblicos. Y Van Til es el resultado de eso. Pero me gustaría darte una respuesta, pero tendría que hacer ese estudio. ¿Puede explicar solo el argumento trascendental de Van Til? Como para que lo usemos mejor. Sí, claro. Esencialmente lo que Van Til estaba presentando es simplemente que una cosmovisión tiene que proveer por las precondiciones de inteligibilidad. Las precondiciones de inteligibilidad simplemente son que tenemos que tener una cosmovisión que pueda hacer sentido de la realidad. Él usa la palabra en inglés predication, que no sé si... Yo no entiendo ese uso. Cuando leo Van Til no entiendo esa palabra predication. Yeah. Predication es porque si digo predicación en español no tiene sentido. Es cierto. Y tal vez Daniel lo pueda ayudar con la traducción. Predication, lo que Van Til quiere decir con predication es hacer sentido de la realidad. Eso fue por el comentario de William Edgar, quien fue uno de los estudiantes Van Til, lo ha estudiado y dice que eso es la definición de predication, poder hacer sentido del mundo, de la realidad. Entonces, una cosmovisión no puede esencialmente hacer sentido de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la lógica, de por qué hay una uniformidad de eventos, por qué podemos predecir algunas cosas en el mundo, por qué puede hacer sentido de que sentimos indignados por las maldades que vemos en el mundo. Si una cosmovisión no puede responder a esas preguntas, no puede proveer las precondiciones de inteligibilidad, entonces es falso, no puede ser sostenido. Y la única cosmovisión que puede responder eso es el cristianismo, porque las respuestas se encuentran en Dios mismo como creador. Eso es esencialmente el argumento trascendental de simplemente las precondiciones de inteligibilidad proveído solamente por el cristianismo
que hace posible que el hombre pueda hacer sentido de la realidad. Muy bien. Hola, lo mío es más que todo una consulta con el asunto del orden, porque me queda claro que la evidencia, pero dar también la filosofía cristiana es clave y tienen que ir los dos de la mano, según mi perspectiva bíblica. Pero es más que todo el orden, qué debe ir antes y qué debe ir después, porque, digamos, el sujeto incrédulo habla un lenguaje evidencial, ese es su lenguaje, pero como no está neutral, tiene una presuposición al mal, entonces puede adulterar la evidencia. Entonces, dudo si la evidencia desde un principio sea la forma correcta. Pero dar la filosofía cristiana también puede pasar que este sujeto de entendimiento adulterado no lo entienda por no ser su lenguaje. Entonces, estoy dudando cuál es antes y cuál es primero, no lo sé. ¿Y cuál se usa primero? ¿Estás preguntando entre la filosofía y las evidencias? Sí, ¿cuál sería primero? Porque estoy dudando. Yo diría que la filosofía es esencialmente las disciplinas de las disciplinas. Hay una filosofía para la teología, una filosofía para la filosofía, hay una filosofía de la psicología, etc. Entonces, la filosofía podríamos decir que puede abordar todo, pero solo es de un punto de partida bien único a la filosofía, tal como la teología tiene un punto de partida que las otras disciplinas no tienen. Es una manera de ver el mundo. De ese punto de vista. Yo diré que esencialmente nuestra filosofía debería ser desarrollada y derivada de la escritura misma. Sí, de una filosofía de la Biblia. Exactamente. Y las evidencias son esencialmente parte de ese contexto, encaja dentro de eso. Okay. Entonces podríamos decir que, imagínate que tenemos una caja, eso es tu pensamiento, por ejemplo, filosofía bíblica, y las evidencias están dentro de ella. Okay. Tienes que mostrarlos dentro de la caja, dentro mismo del sistema de la filosofía bíblica, desde la cosmovisión cristiana. Y cuando estás abordando o contrarrestando evidencias de los incrédulos, tienes que ir a ellos mismos y mostrar que las evidencias en verdad no están dentro de su propia caja, están tomando prestado de tu propia caja. Ok, entiendo. Listo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, sí sería como sería como establecer la filosofía cristiana y de ahí introducir las evidencias porque ya están dentro de su propio contexto. Sí. Eso sería. Y cuando estás contrarrestando un argumento de un incrédulo, esencialmente estás mostrándoles que la evidencia que ellos tienen no encaja dentro de su propia filosofía. Al tipo se le estaría dando como la raíz y los frutos que sería la evidencia. Sería más como el sujeto si lo recibe o no, entonces. ¿Verdad? Más o menos. Daniel, ¿me puedes dar una traducción ahí en inglés? Como predestinación es lo que estoy diciendo. Más o menos. En términos del resultado de la persona respondiendo al Evangelio. Sí, porque se le está dando la raíz y la evidencia, los frutos, por decirlo así. Es donde estoy hablando muy raro, perdón. Es ok. Estoy tratando de poner todos los... Esencialmente estás preguntando si el predestinación forma una parte. Sí. Sí, claro que sí. Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, quiénes no. Nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando en el corazón del hombre. Solo Dios sabe. Okay, Él sabe todo, Él es soberano, Él sabe desde el principio hasta el fin. Nosotros hacemos nuestra parte, hacemos lo mejor que podemos, ser fieles delante de Dios y esperar que Dios obra de su manera, de acuerdo a su voluntad. Tengo dos preguntas, ¿verdad? La primera es por qué William Lane Craig es evidencialista a pesar de que él estudió con Van Til y continúa con su perspectiva, no sé. Y se ha vuelto muy famoso y es muy usado, ¿entiende? Y por qué la mayoría de los apologistas son evidencialistas actualmente, a pesar de que hay todo un conocimiento muy amplio con este otro tema. Y la segunda pregunta es, si uno le está dando presuposicionalismo, o sea, atacando la filosofía presuposicionalista de una persona que uno está evangelizando, digamos, y esa persona se rehúsa o sea, le pide una evidencias, ¿debe uno darle evidencias o debe seguir luchando con romper el presuposicionalismo?
o puede ya pasar a la parte de evidencias? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Ok, son 3 preguntas. Empezamos con la primera porque ya me olvidé. ¿Qué es la primera? William Lane Craig. Ok. Y apologetas evidencialistas. Ok, te voy a pedir que repites las otras preguntas también, porque sí tengo las respuestas, solo que me olvido. William Lane Craig no es evidencialista, es racionalista. Él dijo mismo que él cree que el hombre puede llegar a Dios sin la ayuda de la Biblia completamente. Él cree que el hombre puede llegar a Dios simplemente con su razonamiento. No cree que la mente humana ha sido corrompido por el pecado. Entonces él solamente es humanista. Perdón, tomista. Sí, claro, sí, claro, es tomista, es escolástico. Escolástico, claro, sí. Escolasticismo, para los que no saben, fue un movimiento durante la historia de la iglesia en el tiempo medieval. Con Aquino, él era uno de ellos, habían otros también, pero él es el más famoso, que esencialmente dividieron el mundo en 2 partes, el sagrado y el común. Y esencialmente el pensamiento de ese tiempo era que la Biblia solo hablaba acerca de las cosas sagradas, de las cosas de la espiritualidad, y las cosas que la Biblia no aborda, entonces la Biblia no habla sobre ellos, no le aplica. Lo que podemos aprender es solamente de Dios, es de la Biblia, y el resto podemos conocer a través de los filósofos como Sócrates, Plato, Aristóteles, etc. Y no es que ellos no tienen nada bueno para contribuir, sino más bien que no están dentro de su propio contexto, de la propia cosmovisión. Y también tomando en cuenta, como siendo creados a la imagen de Dios, pueden estudiar el mundo y reconocer algunas verdades, pero no lo pueden interpretar correctamente. Pero esencialmente ese movimiento de los escolásticos produjo esa división. Entonces hay cristianos que todavía tienen ese pensamiento, que creen que la Biblia solo toca sobre el sagrado, pero no toca sobre las cosas comunes como la filosofía, como las cosas naturales, como la ciencia natural, etc. Y que luego eso podemos aprender del nombre natural, mismo si es cristiano o no. Eso no toma ningún cuenta de la cosmovisión del filósofo, del científico, nada. Si estuviéramos así, entonces podríamos creer cualquier cosa. Simplemente podríamos decir, tenemos la Biblia y el resto, que es pensamiento intelectual no cristiano, podemos suplementar nuestra filosofía de vida. Eso no es bíblico, no es fiel delante de Dios. William Craig está ahora pasando por un momento bien, podría decir difícil, porque niega, por ejemplo, que es necesario creer en el nacimiento de Jesucristo como de un virgen. También está tratando de proveer una filosofía explicando la encarnación de Jesús como 100% Dios, 100% hombre. No es que no tenemos nada que decir sobre eso, sino el que está tratando de entender y explicar filosóficamente algo que es específicamente un misterio de Dios. Está tratando, esencialmente el racionalismo es creer que la Biblia no es tu autoridad máxima, sino el razonamiento humano. Ahora, no estoy diciendo que no podemos razonar. Lo que me estoy refiriendo es que hay una diferencia entre el punto de partida inmediato y un punto de partida último. Nuestro punto de partida inmediato es lo que podemos ver hoy en día. Yo reconozco que Juliana está aquí a mi lado, yo reconozco que tenemos bancas de madera, yo reconozco esto, pero esencialmente mi punto de partida de conocimiento último sabe que detrás de todo eso es posible por Dios. Y puedo reconocer todo esto y puedo hacer sentido de esto por cuenta de la interpretación autoritativa de la Biblia y de la creación misma, que es la revelación natural de Dios. Esencialmente eso tenemos que tomar en cuenta. El racionalismo esencialmente descarta eso y dice que el hombre y su razón. El razón es algo abstracto, un concepto abstracto que no existe de ninguna manera. Puedes preguntar a cualquier filósofo natural de qué es la razón y te darán diferentes respuestas. No existe. El razón es esencialmente la capacidad intelectual del hombre absolutizado. Ha sido absolutizado. Todo ha reducido a este punto. Y es una forma de idolatría, es una forma de humanismo. Yo no me gustaría decir el dicho,
ingleses, tirar a William Lane Craig debajo del bus. No quiero hacer eso. Yo quiero que sea salvo. Si no es salvo, estaré orando por él. Yo quiero que sea teachable, que sea enseñable, que puede aprender de sus errores y ser corregidos. Él no ha sido muy humilde en ese aspecto porque está bien aferrado a su filosofía, a su manera de pensar. Pero deberíamos estar orando y intercediendo para nuestro hermano William Lane Craig. Sí. La pregunta era también por qué era tan... la segunda es por qué es tan popular las evidencias. No, una aportación es que sí, que de hecho habíamos visto que él todavía es evolucionista. Él trata, pues no es creacionista, ¿verdad? Y también que no cree un infierno literal. Entonces tiene fallos teológicos inclusive. Claro que tiene fallos teológicos bien graves. Esencialmente lo que está haciendo es tratando de... bueno, esto te está obstruyendo en creer la fe. Descartamos de esto. También esto, descartamos de esto. Lo vamos a hacer más fácil para que puedas creer en algún teísmo, pero nunca van a ser el teísmo cristiano. Y ahora, ¿por qué tantos apologistas actuales todavía siguen siendo evidencialistas? Si no la mayoría, yo creo. A pesar de que esto está también desarrollado. Porque es muy difícil de dominar. ¿Sabes por qué? La apologética evidencial es muy fácil. Así yo aprendí la apologética. Alguien me dio un libro de una lista de evidencias que es de Josh McDowell y puede ser un gran recurso. No estoy descartando eso como un recurso, un trabajo de referencia, pero yo pensé que, ahí está la apologética fácil para mí. Voy a hablar con un ateo y dice, mira de esta evidencia, todas las evidencias de por qué Jesús es el Hijo de Dios. Ok, bueno, yo soy pluralista, yo voy a añadirlo a mis otros dioses. Aquí está todas las evidencias de por qué la Biblia puede ser confiado como algo verdad histórico, que es verdad para todo lo que describe y lo que registra. Bueno, entonces una de las obras más confiables que tenemos de la antigüedad. Bueno, también entonces voy a añadir a mi lista de Homero y de Iliado, también de diferentes tipos de obras de antigüedad. Esencialmente lo que el evidencialismo es ok, gracias por darme ese argumento, lo voy a reciclar y usarlo como si fuera un script, como si fuera un dicho o un argumento que puedo reciclar cada momento, casi como los mormones o los testigos de Jehová. No involucra pensamiento. El evidencialismo por eso es muy popular y no aborda la cosmovisión. Pero el suposicionalismo, deberíamos decir, primero aborda la filosofía de las evidencias, provee esencialmente la cosmovisión cristiana y ahí puede presentar las evidencias porque puede hacer sentido y proveer la definición esencialmente de las evidencias. Y la tercera pregunta. Y la tercera era, a la hora de evangelizar, ¿hasta qué punto uno debe ir a las evidencias o mantenerse en la parte presuposicionista? ¿Te acuerdas esa conversación que estábamos teniendo con el ateo en la Universidad Nacional? Estuve haciendo una pregunta que no podía responder. Estuve diciendo, ¿qué es una evidencia? Me dio una evidencia. Le dije, no estoy pidiendo por una o dos evidencias. Estoy pidiendo, ¿qué es la evidencia? No podía responder. He tratado de, la evidencia es algo que podemos observar y podemos verificar y lo usamos como un apoyo para un argumento. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces le pregunté, ¿cómo puedes explicar por qué esa evidencia es inteligible para usted? ¿Cómo es que puedes discernir que es inteligente? ¿Por qué es información? ¿Por qué tu mente puede procesar esta evidencia? No podía explicarlo ni dar respuesta porque nunca lo pensó. Entonces, yo no puedo hablar de evidencias o proveer evidencias para él hasta que él finalmente puede responder a esa pregunta. Y si no puede hacer esa pregunta, él no tiene derecho a presentar evidencias. Y cuando llega la verdad que esa evidencia solo puede ser sostenida desde la cosmovisión cristiana, ahí entonces puede hablar de las evidencias, la gran multitud de evidencias, porque ahora él entiende que las evidencias solo pueden hacer sentido desde la cosmovisión cristiana. Sí, porque si no sería estar echándole perlas a los cerdos, tal vez. Exactamente. Con eso que decís, bueno, a mí me cabrían dudas, córrete para acá, por favor.
A mí me cabrían dudas en el sentido, en el sentido de que, por ejemplo, vos decís, por supuesto yo lo entiendo, que la realidad inteligible solo es posible dualísticamente y nunca unistamente. Para mí es muy claro eso, pero igual cualquiera te diría, como él mismo te dijo, pero los filósofos griegos también eran dualistas, si toda la filosofía dosistas. La filosofía desde que nació trabaja con dualismos, con diferenciación y no con uniformización, desde el inicio, antes del cristianismo, y claro, ahí podemos responder, bueno, mentiras que es antes del cristianismo, porque en realidad la palabra bíblica estaba antes, muchos calculan 4000 años antes, etc. Entonces no es cierto que Jesús vino después, ¿verdad? Y además, teológicamente, Jesús es eterno. Sin embargo, siguen siendo válidos los argumentos de ellos en el sentido de que el dosismo no es exclusivamente cristiano. Que no es exclusivo al cristiano, está diciendo. Exacto, porque igual la filosofía griega trabaja, bueno, toda la filosofía, no solo la griega, funciona con base en el dualismo. Ahora, el problema sería cuál es la causa de ese dualismo. Para responder a la pregunta, quiero distinguir entre el dosismo que usa Peter Jones en su libro, que es esencialmente la exposición de Primera de Pedro, y el dualismo que encontramos en la filosofía griega. La filosofía griega, el dualismo esencialmente es su cosmovisión en que el mundo está dividido en dos partes, que es diferente lo que dice Peter Jones. Peter Jones está diciendo el creador y la creación. Eso es una distinción que tenemos. Los filósofos griegos tenían una diferente perspectiva del dualismo. Su dualismo no era en respeto a la esencia de Dios y de la creación. Su aspecto del mundo esencialmente era que había el mundo de las formas y había el mundo de la materia. Nosotros vivimos en el mundo de la materia. Y dijeron, nosotros sabemos que es verde, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es alto, y etcétera. Y estaba diciendo, si tenemos esta concepción, ¿por qué es que reconocemos estas cosas que hay como tal color verde? Porque debe existir en algún mundo, y obviamente no en este mundo, que hay un perfecto verde. Hay un perfecto justicia, un perfecto bueno, un perfecto, Sí, de acuerdo. numerar cualquier cosa. Y eso debe existir en el mundo de las formas. De acuerdo, sí. El problema del dualismo es que estas dos formas, la forma y la materia, estos dos niveles nunca se tocan, nunca se pueden relacionar, están completamente aislados uno del otro, porque la materia, el mundo de las formas no puede hacer nada para traer perfección a la realeza, la realidad de la caída del hombre. Lo entiendo perfectamente como cristiana, sin embargo, igual te pueden decir, usted no puede decir que la filosofía griega es ininteligible. Y no diré eso. Yo no diré que la filosofía griega no es inteligible, porque yo puedo leer Platón, yo puedo leer Aristóteles, yo sé lo que están diciendo, pero lo que podría decir es, pero la filosofía mismo, si yo me entro en sus filosofías no corresponden a la realidad, no completamente, porque dado que somos creados en la imagen de Dios, tenemos no podemos decir, no hemos perdido todo ese conocimiento original con que fuimos creados. Tenemos todavía esos aspectos originales adecuados de la realidad, pero está corrompido, entonces tendríamos que ser como es agua sucia. Pero diré que lo que estoy tratando de decir es la filosofía griega no puede hacer sentido de la realidad misma. Desde su cosmovisión dualista esencialmente de las formas y la materia. ¿Te refieres a dar sentido espiritual y trascendente o te refieres a dar un sentido inteligible? Porque sí puede dar sentido inteligible. Dame un ejemplo, solo para entender la pregunta. Es que toda la filosofía, no solo de los griegos, de ahí en adelante, es totalmente inteligible. Por ejemplo, doy un ejemplo. Muchas de las cosas que has dicho se basan, no digo que surgieron de ahí porque ya están en la Biblia, no.
Ok, pero están ahí también, ese es el punto. Sí. Por ejemplo, decir que A no es B, y que por lo tanto B no es A, por ejemplo, es una falacia. Y La que- ley de identidad y la ley de no contradicción. La ley de no contradicción, por ejemplo, es una de los aportes que podemos usar perfectamente en el cristianismo siendo griego. ¿Por qué? Ya. Precisamente porque es inteligible. Ya. Y estoy de acuerdo contigo. Eso sí es inteligible. ¿Sabes por qué? Porque viven en el mundo de Dios. Viven bajo las reglas y la ley creacional de Dios. De acuerdo, porque la causalidad de Dios soy yo estoy de acuerdo. Un ateo no lo puede entender. No, es que él está hablando como sistema, hacer que todo tenga sentido dentro de todo el sistema. Exactamente, estamos hablando de un sistema completo. Ah, ok. Exactamente, Ok. exactamente. Sino como medio para entender el mundo, se queda corto este punto. Sí. Ok, bueno, así es aceptable, porque si no un ateo igualmente te refuta eso y con mucha base, y con demasiada base. No es que no haya cosas legibles aisladas, pero el punto es precisamente Sí. como en las falacias, digamos, todos los razonamientos lógicos que concatenan todo el sistema no pueden tener sentido entre sí, por sí mismos, sin decir. O sea, no es inteligible a nivel macro, pero sí puede ser inteligible a nivel micro, digamos, de conocimiento. Puede tener elementos inteligibles porque esos elementos son reflejo del creador, pero como sistema completo no logran que tenga ese sentido y esa coherencia completa. Exactamente, y nuestro deber, por ejemplo, en hablando con un incrédulo que tiene algunas verdades dentro de su cosmovisión, es mostrar que no pueden hacer sentido de esas verdades porque están tomando prestado de algún lado que no es nativo a su cosmovisión o sus presuposiciones, como un sistema total. Y la prueba es que hay diferentes filosofías contradictorias entre sí. Ya. Precisamente por esa razón. Luego, otra cosa que te quería preguntar, yo te estuve observando tu trabajo apologético y me gustó muchísimo la relación de Jesús entre otros dioses. Creo que realmente destrozas todas las modas, el hinduismo, el budismo, todo, por lo menos, ¿verdad? Lástima que no se desarrolló más el islam, que es tan interesante. Pero sí, esa parte me gustó, pero hay otras que me preocuparon del trabajo que hiciste. Por ejemplo, cuando la muchacha que estaba atrás te pregunta, usted lo que me está diciendo es que yo no soy capaz de amar al prójimo solo porque soy atea. Y siento que ahí fuiste muy rígido y que nuestra visión es mucho más flexible, mucho más adaptable, mucho más estratégica para tratar a una persona que está tan dolida y tan sensible. Entonces creo yo que yo combinaría aspectos tuyos que he aprendido aquí, pero también manteniendo nuestra flexibilidad de cierta manera, nuestra flexibilidad y apertura al mismo tiempo. Bueno, yo creo que la respuesta la di yo, entonces me corresponde a mí hacer la réplica. Tienes razón, a lo mejor no fui muy claro, creo que después le di una segunda réplica aclarándole que nosotros como creyentes no somos insensibles a la realidad de que en este mundo todas las personas pueden tener cosas buenas y todos somos testimonio de que fuimos hechos a la imagen de Dios y que podemos amar y que podemos ser buenos padres y podemos ser buenos hijos, pero que eso justamente es un testimonio de que fuimos creados a la imagen de Dios. Solamente los quiero alentar, no solamente así, sino a todos los que están aquí. Ustedes no han llegado a un nivel como nación en el cual Canadá lamentablemente ya llegó y pasó. Así que yo los quiero alentar a que sigan adelante con el trabajo que están haciendo. Pero también los quiero invitar a que tengan un suelo teológico bastante fuerte y que sobre ese piso teológico comiencen a construir su defensa. Porque como creyentes es necesario. Entonces yo, por ejemplo, tengo que partir de la presuposición bíblica de que el hombre está caído, está muerto en delitos y pecados. Que pueden haber situaciones, ¿cómo respondo a las distintas situaciones? Ok, dejemos por sentado mi presuposición bíblica, es de que el hombre está muerto en delitos y pecados, ahora tratemos con cada caso en particular.
en distintas situaciones en las cuales se ven a rasgos de piedad, a rasgos de bondad, a rasgos de buenas obras, pero partiendo del hecho de que yo sé de que el hombre, por la presuposición bíblica, está muerto en delitos y pecados, que todo el asiento mismo de su ser ha sido corrompido, entendiendo a profundidad el Evangelio, teniendo confiabilidad en el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio, que no nos avergoncemos, que no tengamos temor de que nos vean simplemente como unos cristianos porque confiamos en la Escritura. Confiemos en el poder de Dios, es el Evangelio el que transforma y cambia. Así la gente nos vea como simples evangélicos o simples cristianos. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un mensaje más poderoso que Cristo y a este crucificado. Y no me refiero con esto que solo tengamos que hablar de la cruz, hablemos de todo el consejo de Dios, de cómo el reino de Dios se ha venido desarrollando, cómo el reino se perdió, se recuperó, se prometió, se inauguró, cómo llegaron a consumación. Entonces, antes de ser apologistas, y yo creo que esto rompe esa división entre evidencialismo y presuposicionismo, tengamos una teología firme en lo que es el cristianismo. Cuando tengamos ese piso, las evidencias van a ser de gran uso. Pero yo voy a seguir confiando, sobre todas las cosas, en el poder de Dios y en la Escritura como autoridad máxima. No confiamos en la Escritura porque la ciencia tiene evidencias para demostrar de que es histórica, de que es confiable. No, eso sería poner a la ciencia por encima de la Biblia. La Biblia no puede ser sometida a ningún juicio humano sobre el hecho de que ese juicio está por encima de ella. No. Todo juicio humano cae sobre ella porque ella es la autoridad máxima. Entonces, como cristianos, sigan adelante, como nación, sigan adelante, como organización, sigan adelante. Esto es necesario. Lastimosamente, en Canadá no lo hicimos y ahorita que se está haciendo tarde. Entonces, fue un tema que a lo mejor no pudimos tocar a profundidad y es la problemática que están viviendo como nación. Pero como creyentes individuales, cada uno de ustedes, tengan en mente eso. Si nosotros servimos a Dios y que buscamos su gloria, como hablamos esta mañana en el mensaje introductorio. Entonces fortalezcámonos teológicamente, sepamos que la Biblia es el testimonio confiable de Dios, que podemos tener distintas experiencias, pero que la Biblia está por encima de nuestras experiencias. Es la Biblia quien juzga mis experiencias. Yo por lo menos antes de venir a Cristo tenía muchas presuposiciones. Vine a Cristo y seguía con algunas de ellas, pero ya sobre el cristianismo. Entonces yo creía que no, yo libremente, como comprendí, vine a Cristo. Esa fue mi experiencia. ¿Quién la puede juzgar? Bueno, seguramente nadie estaba ahí. Pero cuando vengo a la Escritura y la Escritura juzga mi experiencia, entonces digo, yo vine a Cristo porque el Padre me trajo. Entonces ahora mi experiencia es juzgada por la Escritura. No son mis experiencias las que hacen lo contrario. Entonces como grupo los invito y a todos los hermanos que están aquí de iglesias a que fortalezcan su teología. Si creen que ya están suficientemente fuertes, nunca es demasiado. Conozcan la doctrina reformada, es una exposición sumamente clara y concisa. La base de los mayores apologistas presuposicionistas es la doctrina de la gracia, la doctrina reformada, en la cual solamente la gloria de Dios es exaltada. Busquen un poco más de eso, tratemos de conocer un poco más de historia, de la nube de testigos, de qué han hecho estos grandes hombres, cómo han sido eficaces. Y así no veamos muchos resultados, estamos siendo fieles, que realmente es a lo que nos llama el Señor, a que seamos fieles. Un ejemplo bíblico de esto, Noé. En nuestros términos, Noé fue un fracasado. Solamente 7 personas se le salvaron durante 120 años de predicación. Él hubiera podido utilizar muchas herramientas para que muchos entraran al arca, pero él fue llamado a ser fiel y los resultados están en las manos del Señor. Recordemos ese pasaje bíblico que dice, yo edificaré mi iglesia. Miren que él no dice, yo edificaré tu iglesia. No, es el Señor. Nosotros no la edificamos, es Él quien la edifica y es su iglesia. Seamos fieles al llamamiento que tenemos como pueblo de Dios. Síganse preparando. Sé que ustedes tienen muy buen material. Nos alegra bastante. Mi parte en todo esto creo que ha sido evidente y es más la parte teológica. Y esa es mi preocupación siempre que estamos en algún lado. La teología de los cristianos. La teología del pueblo de Dios. Y de ahí para arriba comenzamos a construir y solamente el Señor sabe dónde pararemos. Solo quiero añadir algo. Creo que también por falta de tiempo, porque sí estamos recurridos por tiempo, no tuve la oportunidad de poder expandir sobre ese punto que hice, que si uno no ama a Dios, entonces no puede amar al hombre. Pero eso no es decir esencialmente que el ateo no es capaz de amar
a su prójimo, a su hijo, a su hija, etc. Porque reconocemos como una analogía que Van Til hizo, inspirado por lo que Pablo usó en las Escrituras, es que el hombre pecador esencialmente no es 100% corrompido. Es decir, él tiene el viejo hombre y tiene el nuevo hombre. Y ese viejo hombre del incrédulo es esencialmente su estado original. Y ese estado original es capaz de amar, es capaz de amar a su hijo, amar a su esposa, etc. Pero su nueva naturaleza es su caída, su naturaleza pecaminosa, y eso es lo predominante en su vida. Y los rasgos de su vida es definido por su caída, por su naturaleza, su nuevo hombre. Y esencialmente es la inversión de lo que Van Til estaba usando de Pablo y su analogía para el cristiano. Y por eso los ateos y por eso los incrédulos pueden amar por cuenta, no por su naturaleza pecaminosa, sino por su estado original, siendo creados en la imagen de Dios. Entonces Dios no ha permitido en su soberanía y misericordia dejar al hombre ir al tan extremo que es 100% completamente corrompido, sino ha restringido el hombre en su maldad, dejando todavía. Y el hombre mismo, el incrédulo, tiene esa lucha con su viejo hombre, con su estado original. Por eso tiene una conciencia, por eso se siente indignado por la maldad, por eso se siente algo cuando ve una tragedia, por eso tiene un aspecto de la moralidad, aunque es corrompida, porque todavía lucha con ese estado original que solo puede ser restaurado en Jesucristo. Y si tuviéramos más tiempo, me gustaría con esa muchacha explicarle eso, explicar que en verdad podemos amar porque así hemos sido creados en la imagen de Dios, pero para poder amar verdaderamente y como siendo un rasgo de nuestra vida y que sea un amor no caracterizado por un amor por sí mismo, sino por amor por el prójimo, tenemos que ser restaurados en Dios, y para poder hacer eso tenemos que amar a Dios, porque incumpliendo con la ley, esencialmente, el amor a Dios resulta en el amor al hombre porque cumplimos con la ley de Dios. Muy bien, hermanos, yo sé que todavía quedan preguntas, pero ya son las 3. Entonces vamos a... José, yo no sé si se la puedes hacer tal vez al final, si es algo personal. Igual vamos a estar por aquí, pero necesito despedir, nada más que sepan que ya la actividad ya terminó en sí. El desafío, yo creo, para todos, y bueno, por lo menos ese ha sido el desafío que con el que yo me voy, entiendo que el cristianismo es el único capaz de darle sentido a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Creo que esa es la conclusión. Y yo sé que yo mismo vengo con mi conjunto de presuposiciones acerca de la vida, acerca del mismo cristianismo, como decía Julián, y necesito someterme ahora a las Escrituras porque veo que son consistentes y que es la única explicación consistente para el mundo en el que vivo. Entonces, como cristiano y apologista, antes de todo eso, creo que necesito, y creo que esa debería ser la tarea de todos, meternos profundamente en las Escrituras y realmente estudiarla partiendo del hecho de que sabemos que es un producto perfecto dado por Dios, que es su palabra infalible, que en ella no hay contradicción, que cuando vemos alguna sombra de contradicción o error en ella, el error está en mí, fue un error de mi presuposición, ¿verdad? Y empezar a corregir y empezar a someterme. Realmente necesito una autoridad última, y como cristiano quiero que mi autoridad última sea la palabra de Dios. Me tenga que deshacer de lo que me tenga que deshacer en mi vida, quiero que sea la palabra de Dios mi autoridad última. Entonces les comparto ese desafío. Creo que todos deberíamos llevarnos eso en mente, y voy a hacer la invitación. No me gusta hacerlo de esta manera, pero el otro año, en enero, vamos a abrir un curso de apologética, de introducción. Va a ser como una introducción a la apologética, y creo que podría ser un buen espacio para empezar a edificar, ¿verdad? Y empezar a conocer un poco. Yo sé que no vamos a llegar a este nivel de profundidad todavía. En el seminario estamos empezando, y vamos a empezar con ese curso introductorio de apologética el próximo año en enero. Entonces, si están interesados incluso, ¿verdad?, venir a aprender con nosotros, están invitados, realmente. Pueden hablar con Lester. Lester está allá, es el de camisa color vino, de lentes. Él es el encargado del seminario. Pueden hablar con él para pedir más información al respecto. Sí, correcto, sí, no, y nos encantaría mantener esta relación, de verdad. Yo creo que podríamos enriquecernos
bastante y que el Señor es el que edifica su iglesia. Entonces damos gracias a Dios por eso y vamos a terminar con una oración y siempre nos quedamos por aquí. Entonces queda terminada la actividad oficialmente, pero obviamente si hay preguntas todavía pueden hacerlas. Si quieren conversar con los hermanos todavía andamos por aquí. Oremos. Y ahí queda un poquito de café. Es un ambiente perfecto para conversar. Padre amado, queremos darte infinitas gracias. De nuevo, lo he dicho antes, porque no nos has dejado huérfanos, porque no nos dejaste desarmados en este mundo lleno de tinieblas y de confusión, donde conocemos gente que viene con bagajes, con presuposiciones erradas, engañados y pensando que ven, pensando que entienden, pensando que conocen, pero no es así. Y tú nos has dado la luz perfecta en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, quien dice ser el camino, la verdad y la vida, y en quien nosotros hemos creído. Ayúdanos, oh Dios, a honrarte, honrando tu palabra, honrando a tu Hijo, y que pueda ser el fundamento de todas las edificaciones que nosotros podamos hacer en esta cultura. Que sea la palabra tuya y una fe segura, firme, en que tú nos has dicho la verdad, que no nos has engañado. Eres un Dios santo y perfecto, eres un Dios justo, bueno, un Dios veraz, un Dios verdadero, el Dios soberano de la historia, el Dios soberano de la salvación, de la creación, de todo lo que existe. Y nosotros en esta tarde queremos tomar nuestro lugar como criaturas y humillarnos delante de ti, postrarnos delante de ti, de tu palabra, y rogarte que te apiades de nosotros, que tengas misericordia y nos uses para tu gloria, para la edificación de tu reino. Sabemos que somos siervos inútiles, que tenemos muchas deficiencias, mucho que no sabemos, mucho que no entendemos, mucho que no conocemos, pero tu palabra nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad, y confiamos en esa verdad. Queremos descansar en eso. Te agradecemos por Jesucristo, porque en Él tenemos perdón de todos nuestros fracasos, todas nuestras fallas, incluso como creyentes, todos nuestros errores de pensamiento y como a veces no hemos renunciado, Dios, a esa antigua manera de pensar y de entender que está manchada por la corrupción. Gracias porque Jesucristo perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos abandonamos en tu misericordia y en tu gracia, para tu gloria y en su nombre. Amén. Amén.